Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Partopedia Musical. Hoy vamos a seguir aprendiendo de los años 80 con José Ramón Pardo, periodista y director de Rama Music. ¿Qué tal, José Ramón? Muy Bienvenido. bien, Teresa, deseoso de terminar de una vez con los años 80. Esto ya, a ver si terminamos y ascendemos a los 90. Sí, Hoy sigo con los 80, ¿eh? vale, fenomenal. Pero, Entonces, pero prometo que es el último. es el último, bueno, pero porque ya no quedan más, ¿no? Hombre, siempre se puede rebuscar, pero yo creo Los fundamentales están. que es el quinto capítulo de los 80. Quinto capítulo de los Y hay 80. mucha gente que te dice, no, los 80 eran muy malos. Los buenos eran los... Según la edad que tengas, siempre hay una Claro. década que te parece buena. Con los 80 se mete mucho la gente porque no hubo muy buen sonido durante una cierta temporada por culpa o a causa de la movida, donde no les importaba sonar bien. Claro. Ya lo hemos comentado aquí. Sí, lo que buscaban era como una especie Sí. de rebeldía, enfadar un poco así al Sí, público. sí. Pero bueno, Pero qué público tan tonto tengo. Yo siempre que pienso ya, que en esa esa frase. canción, que era de Alaska cuando estaba en Caca Deluxe. Pues si te parece, hoy vamos a dedicarnos a algunos personajes que no nacieron en los 80, hasta ahora lo hemos hecho así, sino que siguieron siendo muy importantes en los años 80. Y si te parece, empezamos con Víctor y Ana. Vale, perfecto. Bueno, pues mira, Víctor y Ana, poco puedo descubrir de ellos, pero voy a intentar descubrir algunas cositas. Algunas cosillas. Vamos a ver, el gran tema de Víctor y Ana juntos en los años 80 fue La Puerta de Alcalá. Para mí, junto con Al Alba y junto con Libertad sin ira, son las tres canciones que marcan la transición de la dictadura a la libertad. Bueno, pues esta es una historia muy curiosa. Víctor y Ana siempre han estado en la misma compañía porque prácticamente cuando quieren fichar a uno exigen que vaya al otro y hacen muy bien. Oiga, si no quiere, pues no me fiche, pero Claro. quiero trabajar con mi mujer o con mi marido. ¿Empezaron siendo pareja ellos? No, vamos a ver. Vamos a Me retroceder estoy- a los años 20 casi. ¿No? Víctor empezó a cantar él solo en un sello pequeño, grande, pero más especializado en copla, que se llamaba Belter. Por cierto, nombres de Isabel y Teresa. No dirás tú que se inventan mucho Belter. Sí, que eran las esposas de los fundadores. Entonces, Víctor vino a Madrid, empezó a cantar unas primeras canciones de poco valor, pero ya en Belter hizo el famoso El abuelo Víctor, La romería, es decir, canciones que empezaron a funcionar. Y a la vez, Ana Belén, lo que era actriz. Había sido una niña prodigio, había hecho una primera película que se llamaba Zampo y yo, donde trabajaba con un payaso que era Zampo, que era Fernando Rey, y ella cantaba alguna canción, hizo alguna canción, recuerdo una que difícil es tener 17 años, algo así, cuando debía tener 15, y su experiencia la hizo muy bien, cortó de pleno, cortó y dijo que no quería ser una niña prodigio, entró en la Compañía de Teatro Nacional como meritoria y ahí fue cogiendo personajes, fue aprendiendo y llegó un día que se convirtió en lo que es una gran actriz. Que apostó por su formación. Y parecía que había olvidado la canción, pero en el sello que había fichado a Víctor empezó a grabó tres discos. En el primero no. Uno entero que era doble estaba dedicado a musicar poemas de Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, y era más revolucionario. En otro da una oportunidad a Luis Eduardo Aute, del que hablaremos luego, porque Aute al principio no quería cantar él y repartía las canciones, y a ella le tocó de paso, pues su primer semi-éxito. Pero hizo solo 3 discos porque estaba muy ocupada, mientras que Víctor en esa compañía, que era Philips, hizo bastantes más. Y el día que CBS quiso fichar a Ana, veía mucho por venir en Ana, Ana puso como condición a Víctor. Y Víctor llevaba 2 discos muy flojos de ventas, porque eran muy políticos. A Salvador Allende en el combate por su vida, Marcelino Camacho, camarada o compañero. Es decir, muy marcados. Había lo que se llamaba socialismo en libertad. Es decir, eso meterlo en un disco pop tiene mucho mérito. Y no funcionaba. Entonces la compañía se vio obligada y dijo, bueno, ¿qué más da? Tampoco es malo. Cogemos a los 2. E hizo un disco de cada uno. El de Ana, yo creo que lo conté. Sí. El de Ana se llamaba Ana y tuvo una canción muy famosa que fue Agapimú. Sí, y otra se llamaba Vuelo Blanco de Gaviota, que era una versión de una canción, era muy larga, de una canción inglesa. Pero Víctor dio el bombazo, porque hizo Solo pienso en ti. Y a la vez. Y la compañía dijo, hombre, qué bien,
tengo 2 artistas y tal. Pero luego no sabía cómo juntar sus carreras más que en directos. Y entonces empezaron a preparar un disco de cada uno y a un listo, hay que ser listo, sí señor, se le ocurrió juntarlos, hacer un disco doble. Pero en uno cantaba solo Víctor, en otro cantaba solo Ana. O sea, mismo disco, pero canciones cada uno Uno tenía la un suya. título y otro tenía otro. Ah, sí. Es decir, abrías un disco, lo mirabas, era un doble, lo Sí. mirabas por un lado por el otro. Lo mirabas por un lado para la ternura y el otro era siempre hay tiempo. Podías decir siempre hay tiempo para la ternura siempre hay tiempo. Y en alguna canción se ayudaban. Y en el disco de Víctor hizo la canción, el himno, el gran himno suyo, La Puerta de Alcalá, que también tiene su pequeña historia. Estaban grabando el disco. Bueno, el que ideó aquello dijo, lo sacamos juntos, uno apoya al otro, y después del lanzamiento pues ya lo vendemos por separado. Pero el éxito fue tal Tan grande que ni nunca se lo lo separaron, plantearon. nunca lo separaron. Y entonces Víctor y Ana estaban terminando el disco y llegó un grupo a la compañía nuevo, se llamaba Suburbano, que hacía rock folk y que habían hecho una canción que se llamaba La Puerta de Alcalá. Y cuando la oyeron dijeron, hombre, esto es muy bueno, podríamos hacer una cosa que os va a ayudar mucho, que la canten Víctor y Ana y luego ya sacamos la vuestra. Claro, de la de ellos no se acuerda nadie. La sacaron, hay que ser justos, y lo sacaron el disco, pero no sucedió Claro, nada es con el que disco. La Puerta de Alcalá además es una La canción que ha Puerta de pasado de Alcalá, generaciones y generaciones. todo. Entonces ese fue el gran éxito de los dos. Luego, al acabar la década, cambiaron otra vez de compañía, ya lo contaremos en su momento. Pero para mí fue un momento importantísimo en la carrera de los dos. Y además, júntalo en sus conciertos a La Muralla, que es una canción también de Nicolás Guillén, que he citado antes. Es decir, fue una gran etapa para ellos, aunque no eran primerizos entonces. Y de ahí, si quiere, pasamos a Aute, que ya le veo yo tan Venga, guapo. vale, que antes lo hemos aquí, mencionado. a nuestra espalda. Antes lo hemos No se ha mencionado. afeitado del todo. Bueno, Pero antes se llevaba, ¿no? Como esa barbita de sí, 3 sí. días. Además es que yo recuerdo a él y a Miguel Bosé. Y yo preguntaba, ¿y esto cómo lo conseguís? Dice que hay unas maquinillas que te afeitan como si llevabas 3 días. Digo, bueno. Claro. Digo, pues si no, en cuanto Está todo crecen, inventado, José has Ramón, de está todo cortar. inventado. Aute era pintor, director de cine. Éramos del mismo curso en 2 colegios que éramos rivales. Estábamos el Ramiro de Maeztu y el Maravilla. Estábamos cerca Ah, sí. y nos conocíamos. ¿Iba y Maravillas, Aute? ¿Qué? Yo en el Ramiro. Y él en el Maravillas. Anda. Yo en el Segrar, él en el de los curas. Sí. Y entonces empezó a tocar con grupos pop y de pronto empezó a hacer canciones, pero no se atrevía a cantarlas. No se atrevía. Las primeras que hizo, y estoy hablando ya todavía de los 60 y estamos hablando de los 80, fueron Aleluya número 1 y Rosas en el mar, que le grabó Maciel. Entonces, y con eso se hizo famoso. A continuación lo he citado el de Paso, de Ana Belén, que fue menos popular, porque además yo creo que la compañía no creía en Ana Belén, pues eso de que lo saco el disco a ver qué pasa. Y luego a Rosa León. A Rosa León le dio primero las 4:10, fue en ese cine, ¿te acuerdas?, en una casa blanca al este del Edén, una canción muy bonita. Luego le dio al Alba, y de alguna manera, casi nada. Y un día le convencieron para que empezara a grabar él. Claro. Y grabó hizo esas mismas canciones, pero era demasiado culto y poco popular. El primero se llamaba Diálogos de Rodrigo y Jimena, y cantaba alguna canción en francés, tal. El segundo fue el que desesperó a la compañía y rompieron el contrato, se llamaba 24 canciones breves. Ninguna pasaba, una creo o 2 pasaban del minuto. ¿En serio? Sí, canciones de 23 segundos, de 30 segundos y tal. Y además solamente acompañado por guitarra y violonchelo. Entonces las iba creando, y cuando ya llevaba grabadas 11, iba a grabar la 12ª y me decía, no, yo la tercera la quiero cambiar. Y tal. O sea, y volvían para atrás y entonces Volvían para ya, atrás, bueno, no acababan nunca. Entonces la compañía, en venganza absurda, los metió en una serie llamada Serie Noble, una serie más cara, para que vendiera menos todavía. madre mía. Pero hay fragmentos de canciones, que son realmente bonitas. Pero eran mucha calidad, ¿no? Eran discos de Tenían mucha calidad, muy, pero... muy poéticas. Nada, ¿quién va a pinchar en una radio claro. un disco de 32 segundos, de 23? Pero es interesante oírlos. Y luego, es decir, se fue a otra compañía, era muy minoritario, hasta que hizo un disco en directo, se llamaba Entre Amigos, donde él cantaba todas sus canciones, y los amigos que cantaban canciones suyas. Él cantaba una canción de Serrat
Serrat cantaba una canción suya. Qué bueno. Otro era Silvio Rodríguez, otro Pablo Milanés, y el otro, creo recordar que el otro era Titi Bautista de los Canarios. Entonces, él cantaba 4 canciones ajenas, los ajenos cantaban 4 canciones suyas, y ese disco fue número 1 de ventas en discos grandes, y cambió toda su vida. Entonces empezó a hacer grabaciones y se convirtió en uno de los, se dice ahora, un referente de la canción de autor en una época en que ya no funcionaba la canción de autor, funcionaba otro tipo de artistas y de música. Y si quieres pasar a otro tipo totalmente distinto, Venga. también una figura, Tino Casal. Tino Casal. Tino Casal sí venía de la movida y también era pintor, era un tipo muy estrafalario, muy listo, era asturiano y había tocado en un grupo en Asturias y había tenido un cierto éxito. La canción se llamaba Lamento de Gaitas. Recomiendo al personal que lo busque porque estaba muy bien. Pero que quería cantar solo, él se llamaba Celestino, Tino Casal. Y justamente cuando pone Tino Casal aparece Luz Casal. Con lo cual los dos querían saber ser solo Casal, claro, pues. Pero al final Luz aparece casi como Luz solo y él como Casal. Esta portada todavía tiene el nombre de Tino, pero no es su gran etapa. Su gran etapa es cuando como Casal hace Embrujada, Champú de Huevo y luego sobre todo, como muy comercial, una versión de Eloís, una canción británica de Barry Ryan, y la hace perfecta, con orquestación de Luis Cobos, con enorme orquesta y muy bien cantada. Tiene la desgracia, tiene mucho éxito, enorme éxito. Yo era muy amigo suyo, iba con él y con mi mujer a comer a algunos sitios y todo el mundo nos miraba, claro, le miraba a él. Como muchos decían, ¿quiénes serán esos que van continuos? Es decir, vestía muy llamativo, mucho colorido, es decir, pero luego era un tío tal. Y tuvo la desgracia del éxito fue que tuvo un accidente tonto, se cayó en un concierto, se estropeó la cabeza del fémur y por no parar la gira siguió y eso se le complicó y perdió la salud y poco después moría en un accidente de coche. En una época casi, un día vamos a hacer un programa, mira, se me acaba de ocurrir, con los cantantes muertos en accidentes de coche. Vale, porque sí, por desgracia han fallecido muchísimos artistas. Pero se podía hacer el paralelo que es los muertos por accidente de avión en Estados Unidos. Y la causa es la misma, las giras. En Estados Unidos, como las giras eran más largas. Pero iban a ir aviones privados, ¿no? Alquilaban avionetas y en España eran coches, eran unas palizas. Ahí se mató Nino Bravo. Nino Bravo no iba a actuar, venía a Madrid a negociar con su compañía de discos, pero Cecilia volvió de un concierto. Es decir, ha habido muchos, voy a hacer la lista y cuando lo tenga... Vale, hablamos de ellos, sí. Porque es interesante. El cantante de Triana, Los Ángeles, es decir, Juan Camacho, sí, hay un montón de gente. muchos artistas perdidos en eso. Pues Tino Casal fue un nexo de unión entre los grupos que había que los 80 es una temporada de grupos y el fenómeno posterior de cantautores, son los que salen de un grupo. De eso hablaremos en los 90, porque la historia de la música pop está hecha, es un péndulo, una década tocan grupos, la siguiente cantantes, y los 80 se van turnando, ¿no? Fueron de grupos. Y hablando de grupos, otro grupo muy original fue la Orquesta Mondragón. Sí. Tú debías preguntarme, ¿por qué se llamaba Orquesta Mondragón? ¿Eran de Mondragón? Claro. ¿Y tú qué crees, que eran de Mondragón o no? Hombre, pues como me lo estás preguntando me hace dudar ahora de si eran de Mondragón. Ahora te diría que no, pero llamándose así, yo siempre he pensado que eran de Mondragón. ¿Tú vives en Madrid? Sí. Si yo te digo Orquesta Cien Pozuelos, ¿qué piensas? Para los madrileños, ¿qué era Cien Pozuelos? El manicomio. El manicomio, ahora ya no hay manicomio, pero en Madrid el manicomio era Cien Pozuelos. En el País Vasco era Mondragón. Por lo tanto, una orquesta enloquecida. Para los de allí, que conocían la clave, perdón, era la orquesta de locos. Entonces era una orquesta muy curiosa, sonaban muy bien, es decir, el cantante lo hace muy bien, pero no se basaban solo en el cantante, sino en un segundo personaje que era Popocho Ayestarán, que era un, no sé si enano, enorme, muy bajito, que en el escenario hacía el contrapunto con Javier Gurruchaga, que era el cantante. Y entonces yo trabajé con ellos, con Javier Gurruchaga, en unos programas de radio y me explicó
que la Orquesta Mondragón, cuando empezó, digamos, la Orquesta Mondragón tenía dos contratos. Un contrato de discos, que el que, digamos, mandaba era Javier Gurruchaga, y de hecho fue cambiando la composición y los músicos fueron cambiando, y un contrato de actuaciones que era de los dos, de Popocho y de él. Y realmente Popocho era un personaje que le daba muchísimo juego, pero luego, no sé si recordás que cogió una cantante muy voluminosa cuando sacó un disco que se llamaba Gordas, Gordas, Gordas. No, Bueno, en esta acuerdo, imagen que no tenemos lo sé. está la cantante. Ajá. Yo lo veo de frente y ustedes lo verán ahí atrás. Pues sí, y la Orquesta Mondragón sonaban tan bien que hicieron versiones de los Beatles de enorme nivel, pero en realidad funcionaron por canciones más divertidas. La primera, su primer éxito, Claro. era una de Yo soy tu lobo, que se llamaba Caperucita Feroz. Es que Hola, tenía que ser muy divertido verles, ¿no? Te lo hola, pasas mi muy amor, bien. yo soy tu lobo. Es decir, y ya sabéis que él es muy histriónico, Sí. dirigió programas de televisión. Esta portada, como ves, por la boina que lleva él, la gorra, se correspondía a Viaja con nosotros, que es donde él finge ser una... Bueno, ahí están todos los personajes. Sí. Detrás está con la guerra, está con la gorda, está con todos los numeritos que él hacía. Pero digamos que se salía de la onda Sí. de la movida, pero eran muy divertidos y triunfaron. Y otros que tampoco llegaron a entrar a la movida, pero tenían personalidad distinta, fueron Héroes del Silencio. Ujú. Héroes del Silencio fue, igual vuelve a ser, porque ya sabes tú que muchos Sí, que cantantes vuelven de repente. vuelven a unir su grupo. Fue un grupo zaragozano, igual que era, bueno, en parte, los Radio Futura. Y allí, quien mandaba era un personaje que se hace llamar ahora Bunbury. Bunbury es un personaje de Oscar Wilde y utilizó ese nombre. Entonces, Héroes del Silencio eran muy épicos, muy sobreactuados, es decir, eran una mezcla un poco, yo creo que el ídolo entonces de ellos eran los Doors y Jim Morrison, incluso en el aspecto. Y curiosamente en España empezaron a funcionar bien, pero donde fueron una bomba fue en Centro Europa. Ah, Es sí. decir, ibas por Alemania y te encontrabas que estaban actuando allí, en las televisiones, en conciertos, gustaban mucho. Y como casi todos los grupos, y pasaremos a la siguiente década, al acabar, Sí. pues Bunbury se dedicó a cantar solo, con mucho éxito. Sí, es que tiene una voz muy especial además, él Para es mí muy Bunbury, reconocible. yo sé que sus fans me van a intentar matar, pero estoy en el anonimato, es el nuevo Rafael. Es un cantante más clásico de lo que parecía, pero aquellas canciones de La Mar y no sé qué, y El Silencio y tal, son grandiosas, realmente grandiosas, y la verdad es que lo hacían muy bien. Y también en esa época apareció un grupo, estoy dando los últimos coletazos de grupos, que se llamó Duncan Du. Duncan Du era un trío, eran de San Sebastián. Sí. Digamos que eran fruto de la movida. La primera movida fue en Madrid, la segunda fue Vigo, la tercera fue San Sebastián. Allí hubo bastante buenos grupos, uno de ellos era Duncan Du. Duncan Du grabó un primer disco con poco éxito, pero el segundo, donde estaba 100 gaviotas, fue la bomba. Y es curioso que nada más grabar 100 gaviotas, se disolvió y se marchó uno de ellos, el batería. Ah, no. Sí, sí. Los grupos son muy así, siempre hay uno que destaca, otro que tiene envidia, digamos envidia entre comillas, no como picado, sino este me está tapando, yo voy a hacer un grupo donde yo sea el protagonista. La primera vez que actuaron en televisión, que debió ser en Tocata o en Atope, que es donde yo era guionista, recuerdo que no les conocíamos nadie, pero habíamos oído, pero Claro. llegaron los tres con el tipo de la compañía, empezaron a ensayar y hicieron el 100 gaviotas. Y al acabar, te digo al de la compañía, el batería no es el del grupo. ¿Y cómo te has dado cuenta? Digo, no, si no le conozco. Digo, ¿por qué? Porque hacían playback. Y si ahora ustedes quieren oírlo en cualquier momento, cojan el disco y cuando acaban y se callan, el batería con las escobillas hace un pequeño redoble. Sí, lo típico. No, este no lo hizo. Claro, se y ahí sabía te la diste canción. cuenta de que era uno Entonces, que no era. Entonces me explicaron, no, es que se ha ido, entonces hemos traído uno. Digo, me parece bien. Mucho peor. Tengo tiempo para contar una anécdota Sí, tenemos mucho todavía peor. tiempo. Hubo un trío, no tiene nada que ver con esto, un trío de mulatas brasileñas que tuvieron un éxito muy grande con baile discotequero y tal, y nos la trajeron a aplauso. Vamos, nos la ofrecieron. Y sonaban mucho en discotecas,
y ahí el que se dio cuenta fue Uribarri, José Luis Uribarri. Dijo que sí, tal, pero dijeron, bueno, pero es muy caro, porque hay que traerlas de Brasil, pues son 3 viajes, y hay que traer ida y vuelta, y luego hotel. Claro, y alojarlas, tal. gastos. Bueno, pero entonces televisión no teníamos competencia, y había dinero, y el programa funcionaba muy bien, dijo que sí. Vinieron las 3 chicas a cantar, muy exuberantes, muy tal, y lo mismo, este no fui yo, fue Uribarri, le llama al de la compañía, y dice, estas chicas están tocando en la sala de fiestas San Brasil desde hace meses. Madre mía. Sí, bueno, pero hombre, sí, no importa, porque son esos grupos que abundan, que son grupos que no tienen, digamos, no tienen un personaje de verdad, sino grupos de estudio. Sí. Y además hay muchos de esos grupos que los cambian, es decir, funcionan y entonces mandan 3 chicas a la televisión japonesa, otras 3 a la española, otras 3 a la mexicana. Pero me parece increíble. Pero tú no has visto, bueno, los Platters fueron el gran grupo de los últimos años 50. Yo he visto Platters distintos en Mallorca un verano entero, digo, ¿cómo pueden tener los Platters un verano entero? Pero a la vez había otro en París. Encima se multiplicaban. El dueño de la franquicia creaba grupos. A mí me ha pasado también. Bueno, pero el caso es que, como Pero ves... ahora eso ya no se hace, ¿o sí? Se sigue haciendo, es una franquicia. Claro, tú que sabes, coges un chico, una voz de tenor, una chica y 3 chicos, bueno, no, segundo tenor, barítono y grave, cantan maravillosamente todos, se hacen. Yo recuerdo haberme ido a transmitir por la radio un concierto de Lips Inc., se llamaba Lips Inc., que eran un dúo, que había visto el vídeo y tal, y cuando llegó, era en Valencia, y cuando llegó eran otros 2. Y fue donde me explicaron, no, pero es legal, mire y tal. Es legal. Que, bueno, como era por la radio y no se oía, pues no dije nada. Claro. Pero es bastante frecuente, ¿eh? Igual no que tenía ni idea. de pronto tiene una baja un artista y pones otro y tal. Eso sí, eso se puede entender, pero... Bueno, estábamos destruyendo a Duncan Du, Sí. se había ido uno, pero es Se que había ido el después batería. también se separaron Juan Rabiles por un lado y ¿cómo se Mikel llama? Erenchun, ¿no? Muy bien, Mikel Hombre, Erenchun. claro, es que a mí Mikel Erenchun me gusta mucho, además. A que todo el mundo le pregunta, Mikel, ¿y por qué no te arreglas el diente? Y la verdad es que lo explico un día en la tele, pues porque es como soy y la gente me conoce así. Es verdad, es como una seña de identidad ya, casi. Entonces, como ves, los grupos tienden a disolverse por sí mismos. Es rarísimo, hay grupos que han estado 40 años los mismos. Hace un par de años se murió uno de Status Quo y mientras tanto habían sido los mismos todos. Y ahora me tienes que decir cuánto tiempo me queda para ver... Yo creo que unos 3 minutos, 2 minutos. Justo, para hablar de otro grupo. También has visto que los últimos grupos, lo que es Mondragón, tal, son grupos muy personales. Pues este es La Trinca. La Trinca. La Trinca fue un grupo catalán que hacía humor. Estaban en la misma compañía que Joan Manuel Serrat y empezaron, cuando cantaba solo en catalán, empezaron a competir en ventas con Joan Manuel Serrat. Eran muy divertidos, adaptaban temas clásicos, imitaban, se disfrazaban y la verdad es que tenían un gran sentido del humor. Y tuvieron tanto éxito en Cataluña que al final la compañía les convenció para que grabaran en castellano. Hicieron 2 o 3 discos en castellano con mucho éxito. Esta imagen, por ejemplo, pues ahí vestidos de señoras de la limpieza. Supongo que estos... Las hermanas Sisters. Esto pudo ser cuando hicieron el Barón de Bidet, que contaba un varón francés que había inventado el bidet. Pero había una oda al papel de váter. ¿En serio? Y sobre todo hicieron una muy divertida, que era lo de las hermanas Sisters, las Andrews Sisters, una canción, tienen los hombres colgando, no digo lo que colgaban, pero mira el título de este, en latín, pero sin ánimo de molestar. Es decir, estos personajes, uno de ellos se separó, uno era hermano, o es hermano de Rosa María Sardá, pero estos se separaron y 2 de ellos crearon una productora de televisión y son los creadores de Gran Hermano, qué fuerte. de Operación Triunfo. Luego tuvieron tanto éxito que una multinacional, Endemol, les compró, con lo cual cobraron mucho, pero tenían que seguir ellos trabajando. Y lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Madre mía, pues sí, mira. Con lo cual... Nunca me lo habría imaginado, la saben verdad. mucho del mundo del espectáculo. Mira, ¿cuánto costaba un disco entonces, este disco de La Trinca? Lo pone abajo, en la esquinita. 125 pesetas. 125 pesetas, que son 80 céntimos de euro. Qué fuerte, ¿eh? Madre mía. Y ganaban dinero con Y eso. ganaban dinero. Bueno, José Ramón, pues yo creo que hasta aquí cerramos los 80 y ahora el siguiente Cuando me capítulo. me voy a poner
cara de los 60. Por cierto, te pedí que para la movida te pusieras cresta. Y no me la he puesto. Y nunca lo has hecho. Y ya me ha pasado porque ya estamos en Ya otra década. Igual me ya. vengo con algún modelito de los 90, que eso sí que era muy divertido. Muy bien, venga. José Ramón Pardo, muchas gracias por acompañarnos. Y volvemos. Por supuesto que sí, aquí en Partopedia Musical. Y ya saben que mientras nosotros regresamos, pues sigan viendo Déjate de Historias Televisión. Hasta entonces.